Y es momento de hablar de literatura y arte con Jesús Alonso Romero. ¿Qué tal? Bienvenido al magazine, muy buenas tardes. Muchas gracias, es un honor, buenas tardes. A nosotros también es un honor recibirte aquí en el plató, que vienes a presentar tu nueva obra, La Navidad en la Catedral del Burgo de Osma. ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata efectivamente, como bien ha dicho Pablo, pues de mi último libro, que creo que hace ya el número 23 o 24, he perdido un poco la cuenta, y que, como el título indica, es un recorrido por las obras de arte, pues de escultura, de pintura, de tejidos, de vidrieras, que tienen como protagonista la escena fundamental de la Navidad, pero no solo la Navidad, en lo que es la iconografía específica de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús recién nacido en la cueva o establo en Belén, con la Virgen, con San José, con algunos ángeles, incluso después con pastores o reyes magos, sino todo lo que es el ciclo de la Navidad, que se inicia con la Anunciación y que termina con el bautismo de Cristo, es decir, lo que es el nacimiento de Jesús, con los antecedentes, la Anunciación, la Visitación, el propio nacimiento, escenas de la adoración de los pastores, de los reyes, también escenas de la infancia de Cristo, pues la presentación en el templo, la matanza de los inocentes, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, para terminar, como termina el ciclo litúrgico de Navidad, que se termina siempre el domingo siguiente al de la Epifanía, que es el día en el que se festeja el bautismo de Cristo en el Jordán. Y no se termina la Navidad en los Reyes Magos, sino que se termina el domingo siguiente, en rigor, la Navidad. Contra lo que muchos pueden llegar a pensar, ¿no? En la Navidad, en ese tiempo litúrgico, es un periodo que abarca muchos acontecimientos que están reflejados a través del arte en la Catedral del Burgo de Osma. Alberga buena cantidad, ¿no?, de muestras artísticas, puesto que es un libro extenso. Sí, es un libro de 550 y tantas páginas, 200 fotografías a todo color, muchas de ellas prácticamente a página completa. Y sí, es verdad que es un número de obras importante. Tenemos que tener presente que después del ciclo de la Pasión, que es el estrella tanto desde el punto de vista de la importancia como del numérico, puede que el ciclo de la Navidad sea el de más cantidad de obras de arte, que van desde el siglo XII, los capiteles románicos de la sala capitular que comunican con el claustro, pues hasta las vidrieras de 1896 de la Casa Rigal que se colocaron en la catedral durante la época del obispo Guisasola. Por hablar de las obras de arte con cierta perspectiva, no vamos a hablar de los nacimientos populares, de los belenes que también se instalan en la catedral, pero que han salido fuera de este estudio porque es un estudio más de carácter histórico y artístico. Te iba a preguntar también cómo surge este proyecto, por qué decides poner la lupa en la Catedral del Burgo de Osma y sobre todo también en la Navidad, en la Natividad como tema. Bueno, el Burgo de Osma posee una gran riqueza artística y monumental, y el emblema del Burgo de Osma es la catedral, que encierra obras de arte de una importancia absolutamente prominente. Estamos viendo, por ejemplo, ahora pues algunas de las escenas de las imágenes del libro. Repito, no solamente desde el punto de vista de la cantidad, sino desde el románico, gótico, renacimiento, barroco, hasta el neogótico, y el poner la vista precisamente, independientemente de la riqueza global de la catedral, en un asunto tan concreto, quizá, Pablo, fíjate, por la emotividad que supone la Navidad, por ese hecho de carácter muy sensible, no hay que confundir la sensibilidad con la sensiblería, muy popular también, y que no deja de ser también actualidad desde los días previos a que se celebra la Navidad, en torno al veintitantos, el 25 de diciembre es la fiesta de la Natividad, y todo lo que supone del recorrido, como bien has dicho, hasta llegar el final del ciclo también vacacional, que es el domingo siguiente a la Epifanía. Por tanto, también, independientemente de esa gran riqueza, el colocar el centro de atención o la lupa en la Navidad es por la riqueza tanto iconográfica como artística de las obras que encierra la catedral, como también por el tema en concreto tan atractivo y tan emotivo que es el nacimiento de Dios, ¿no?
Además, también llega en un momento idóneo, puesto que estamos ahora en tiempo litúrgico de la Navidad, como comentábamos antes, todavía es Navidad. También te quería preguntar en qué momento de tu trayectoria profesional dedicada a la literatura, a lo largo de esas 24 obras, te pilla. Hablábamos de que llevas alrededor de un gran número de obras dedicadas al Burgo de Osma. ¿Esta en qué punto exacto coincide? Pues esta está pensada tiempo atrás. Pues los que nos dedicamos a las labores de investigación, de escribir, de intentar recrear el pasado, hacemos catas, por decirlo de una manera popular, y vamos mirando cosas, procurando ver temas que luego muchos de ellos se desechan, por diversas razones, por razones que pueden ser de índole práctica, pero también a veces de índole funcional, es decir, práctica, pero no solamente desde ese punto de vista, sino por ejemplo, por falta de esencia, por falta de contenidos. Y específicamente este libro de la Navidad es el resultado de varios años de investigación y de análisis. Pues yo creo que de en torno a 4 o 5 años de investigación y de reflexión y de contacto con las obras de arte y sobre todo también del análisis de las fuentes fundamentales, como es natural para un tema así, son los evangelios canónicos, pero también los evangelios apócrifos, que son precisamente unos relatos que han dado mucho juego a la hora de representar la natividad y la infancia de Jesús. Por supuesto, visiones de santos que tenían una idea de cómo había sido el episodio y que luego los artistas lo reflejan conforme a esas visiones, tratados de pintura y de escultura, relatos de diverso tipo que, analizándolos y viendo la comparativa del texto en el que se inspira con las obras de arte que emanan de esa inspiración, muchas veces es interesante ver la fidelidad que ese cuadro, esa escultura, ese bordado de esa casulla tienen con el relato canónico, apócrifo o con este tipo de tratados o de visiones, para ver la capacidad que tiene el artista de reflejar, de plasmar en una imagen o en una escena ese texto que es la fuente de su inspiración. Desde luego que es una obra que muestra su prolífica trayectoria, ¿no?, y conocimiento acerca de este gran ámbito como es el mundo artístico. Quería que profundizásemos sobre todo en la labor de inventariado, en la labor de profundidad y sobre todo en el conocimiento histórico. ¿A qué fuentes ha acudido? Entiendo que se ha extendido en muchos años, ¿no?, esa labor de reconocer cada obra, ese vínculo con la Navidad, la historia de cada uno de esos elementos que alberga la Catedral del Burgo de Osma, ¿no? Sí, pues la catedral tiene obras que son directamente pensadas para estar en el sitio donde están. Eso es. Y también tiene obras recogidas de otros lugares fundamentalmente deshabitados de la diócesis de Osma y de Osma Soria después, que han tenido lógicamente la salvaguarda de estar en los museos catedralicios para protegerlos de las amenazas de la despoblación, de robos, de saqueos, etcétera, y también de la dejadez por parte de quien, lógicamente, en una iglesia deshabitada no hay quien la cuide, y lógicamente la manera de recuperar y de exhibir y de promocionar esas obras está también en los museos diocesanos que acoge la catedral. Pues es la visión directa de esas obras, el estudio de las fuentes primarias y de las fuentes secundarias, y también de análisis de los documentos en archivos. Y sobre todo esa comparativa de cómo cada época tiene una plasmación diversa en función de la sensibilidad y de la mentalidad propia del momento. La esencia no cambia, el relato no cambia, lo que se celebra no cambia, pero sí la manera de acercarnos a ese hecho. Y no es lo mismo un capitel románico en el que aparece la Virgen amamantando al niño Jesús y que en un momento determinado, por considerarlo irreverente, ese capitel se destruye, al considerar muy humanizada la figura de la Virgen. No es lo mismo eso que el relato inspirado en la visión de Santa Brígida, donde aparece la Virgen arrodillada sin ningún tipo de contrariedad propia de un parto, o cómo se refleja el niño Jesús con los rayos de sol que emanan de él, porque Dios es luz, la luz es el bien, es la virtud,
y cómo precisamente el niño Jesús es el origen de esa luz y los rayos parten de esa figura del niño Jesús, unas veces de forma infantil, en función de la estética dominante de la época, y otras veces ya más elaborada, con una luz ambiental mucho más realista y mucho más conseguida desde el punto de vista técnico. Historias que desde luego atesoran las páginas de esta obra, La Navidad en la Catedral del Burgo de Osma. ¿Qué pretendes con ella? ¿Reivindicar un poco también los tesoros artísticos que alberga la catedral, que a veces incluso pueden ser desconocidos, ponerlo en valor? Sí, efectivamente, la catedral es un monumento de primer orden, grande en extensión y también grande en calidad. Y de ahí pues el esfuerzo que el Cabildo esté haciendo por conservar y por promocionar todos estos bienes, que es complicadísimo y muy difícil también, ¿no? Por supuesto también la Delegación Diocesana de Arte, de Patrimonio. Y claro, no deja de ser como bien dices, aunque a mí no es una expresión que me guste, poner en valor, es decir, valorar todos estos, en este caso específicamente temas navideños de la catedral, porque claro, luego además está la connotación de que es que yo soy burgense y el Burgo de Osma para mí es lo más importante, ¿no? Eso le iba a preguntar, hay una gran pasión, ¿no? A través de la historia que recapitulan estas páginas, hay una gran pasión por el Burgo, ¿no? Pues Pablo, solamente voy a hablar de un dato estadístico. De los 24 libros que tengo publicados, creo que 18 o 19 tienen en el título El Burgo de Osma, con lo cual yo creo que con eso está dicho todo. Desde luego, el libro, estamos viendo en los vídeos que tenemos aquí en pantalla, cómo guarda fotografías que son un auténtico tesoro, una historia recogida. Es un libro destinado a profesionales, amantes del arte, pero también a todo aquel que quiera conocer precisamente lo que decíamos antes, ¿no? Todo lo que alberga la catedral. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a un público variopinto. Por supuesto, hay pasajes que tienen pues, cierta connotación teológica muy concreta, de pasajes bíblicos, de exegetas, de padres de la Iglesia, que no dejan de ser pues, unos textos y unos comentarios que requieren cierto nivel de conocimiento teológico. Pero es un libro que puede ser leído por personas que incluso sean profanas en materia teológica y que eso les pueda servir un poco también para entender por qué razón se representan así los episodios de la Natividad y de previos y posteriores. Va dirigido a todo el público. Yo siempre he intentado en mis publicaciones, sin perder el rigor científico, sí utilizar un lenguaje que pueda ser aceptado y amplio para que cualquier persona que tenga lógicamente unas mínimas bases de conocimiento puedan sacar provecho de las publicaciones.